palabra impacte en nuestros corazones. Yo quiero ser claro en mi exposición y quiero que tú lleves no este conocimiento a nuestro logos, sino a nuestro corazón. Quiero pedirte que tu palabra impacte en nuestras vidas y que sea tu palabra y no las mías la que lleve tu verdad a nuestros corazones. Ayúdanos a vivir lo que hoy escuchemos y ayúdanos a que esta reunión continúe en el mismo orden. Toma control de cualquier cosa que pudiera robarnos nuestra paz. Y yo sé que tú nos trajiste, nadie más. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien ha tenido necesidad de pedir alguna carta de recomendación para lo que sea? ¿Sí? ¿Y qué le gustaría que pusieran en esa carta? Que es un irresponsable, que se quedó con todas las propinas, que rompe las cosas, que llega tarde, que no trabaja, que se duerme. ¿Eso le gustaría en una carta de recomendación? ¿No, verdad? ¿Y sabe que Dios hizo una carta de recomendación para una iglesia en específico? Está en la Biblia. Para los invitados que nos acompañan por primera vez, todo lo que vamos a ver está escrito en la Biblia. Y seguramente usted tiene una Biblia en casa. Revíselo, a mí no me crea. Revíselo en casa. Tome nota. Vaya a casa y revíselo. Si trae una Biblia, intente localizar los textos. Y si no, va a aparecer los textos en la pantalla. Y lo importante es que a mí no me crea, le crea a Dios. Vamos a mirar entonces a una iglesia en especial, la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis 2, 1. Esta es una continuación del mensaje de la mañana. Si usted quiere tener todo el mensaje completo, bueno, va a tener que conseguir o mirar en YouTube, en el canal de la iglesia, el mensaje de la mañana, para que usted pueda tener todo completo lo que se vio hoy o de lo que Dios nos habló hoy. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y después de este versículo empiezan una serie de buenas recomendaciones acerca de la iglesia de Éfeso. Dios mismo es quien habla bien de la iglesia de Éfeso. Pero antes de enseñarles lo que Dios dice de Éfeso, quisiera llevarles a comprender quién era la iglesia de Éfeso o qué significaba Éfeso para aquellos entonces en lo sociopolítico. Éfeso era famosa en aquellos entonces por 3 cosas: su riqueza, su sabiduría y su perversión. Riqueza, sabiduría y perversión. Era llamada la luz de Asia, una de las 7 maravillas antiguas o del mundo antiguo. El templo de Diana estaba allí. Éfeso, el vocablo, el nombre, significa deseable y suena bonito, pero tiene otra acepción: deseo ardiente, es decir, pasión. Por eso era pues conocida por la no agradable fama de las perversiones que dentro de ella hacían. Uno de los personajes bíblicos que narra el libro de los Hechos, Apolos, inició su ministerio allí en Éfeso. El apóstol Juan sirvió en esta iglesia gran parte de su vida ministerial. Sobresale de las demás iglesias por sus buenos frutos, ojo, por sus buenos frutos y abundantes obras. La carta que vamos a leer en un momento más fue escrita más o menos 40 o 50 años después de la fundación de la iglesia en Éfeso. Estamos en Apocalipsis 2:1. El Señor Jesús le dice al apóstol Juan: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 iglesias
El que tiene las 7 estrellas, perdona su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Hay una palabra que a mí me gustaría resaltar, anda. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Andar describe una labor que se realiza constantemente. No es algo estático, es algo constante. Y hay un versículo que nos va a servir como referencia para comprender con claridad a lo que me refiero. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La palabra obispo quiere decir supervisor. Y un supervisor es aquel que anda mirando que todo vaya bien. Hermanos, Alberto, Vicky, el Señor no se ha olvidado de ustedes y no lo piensa hacer. Valga para todas las familias. Dios supervisa, Jesús supervisa como pastor y obispo lo que sucede en nuestras casas. Él sí conoce aquellas cosas que muchos de los demás no conocemos. Recuerden esto, siempre está observándolos y Él tiene planes. Un supervisor en una industria es aquel que se encarga de que los planes se cumplan. Este obispo supervisa que los planes, sus planes, los de Él, se cumplan. Siempre ténganlo en mente, nunca estamos solos, jamás dejamos de estar observados por Dios. Esto nos va a ayudar y nos va a ayudar a todos a superar las tentaciones y todas las cosas que se nos van presentando día con día. Él es nuestro obispo y Él anda supervisando. Hoy supervisó su salida y la tuya también, hermano, y la mía. Está supervisando nuestra llegada aquí y va a supervisar nuestro recorrido a casa. Y cuando todos los demás ya no se enteren de lo que pasa en las 4 paredes de nuestro hogar, Él sí. Él va a estar allí supervisando cada cosa de nuestra vida. Ténganlo siempre presente. Regresemos a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a empezar a leer lo que el Señor dice de la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, pero ahora los versículos 2 y 3. Apocalipsis 2, 2 y 3. Fíjese lo que dice el Señor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado como arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Oiga, ¿no le gustaría que Dios escribiera esto de usted? A mí sí me gustaría que el Señor se refiriera a mí y a la obra de mis manos como alguien que ha trabajado arduamente y con paciencia, que no soporta a las personas malas y que no solamente no las soporta, sino que las enfrenta, que ha sufrido y ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente, quiere decir sin cansancio, y lo ha hecho no por algún interés económico, sino por amor del nombre del Señor. Y que si dijera, Enrique, ¿y no has desmayado? ¿No sería una maravillosa recomendación el que Dios mismo escribiera esto de cada uno de nosotros? Como consecuencia de una constante supervisión, Dios reconoce 4 cosas en la iglesia de Éfeso. Una, su arduo y paciente trabajo. Hermanos, tienen un trabajo monumental delante de ustedes. No solamente tienen que trabajar para que su casa esté bonita o para que ustedes vivan bien, tienen que educar a su hijo para, en su tiempo,
él pueda tomar la decisión de ser hijo de Dios. Él pueda decirle al Señor con convicción, quiero recibir tu señorío en mi vida. Pero además, tienen que trabajar para ser ejemplo de propios, de sus familiares y amigos, y de extraños, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, las personas a las cuales ustedes les caen bien y las personas a las cuales ustedes les caen mal. Es un arduo trabajo, es una labor de 24/7. Uno no termina de hacerlo. La segunda cosa que el Señor está reconociendo en esta iglesia, el celo por la obra de Dios. Dice que no consiente a las personas malas y que esta iglesia los ha enfrentado. Y no se trata de juzgar a los demás y decir yo estoy bien, tú estás mal, pero se trata de no consentir el pecado en nuestros hogares y en nuestras vidas. ¿Cuántas veces en lo cotidiano pensamos que hay cosas que no son tan malas, ¿no? Llegamos a la oficina y alguien está contando chistes rojos del político de moda. Y llegamos nosotros, cristianos, ¿verdad? Con nuestra Biblia en la mano y nos reímos de los chistes. Y no solamente nos reímos, sino que le echamos de nuestra cosecha. Eso es hacer cosas malas también nosotros. Amados, en la mañana yo les decía, nosotros tenemos que ser la diferencia. Alguien tiene que notar que se están haciendo las cosas de una forma distinta. Alguien tiene que notar que aquí sí pagamos impuestos, que no evadimos las cosas. Alguien tiene que notar que aquí oramos por las autoridades y que sí estamos conscientes de lo que está pasando en nuestro país, pero lejos de la crítica, doblamos nuestras rodillas y pedimos bendición. Alguien lo tiene que notar. Eso es tener celo por la obra de Dios. Y ustedes, hermanos, tienen la gran tarea de poner fundamentos sólidos en el corazón de ese bebé para que él también tenga celo. Los que estamos aquí sentados y nuestros hijos están en la escuela dominical, los fundamentos que los profesores están poniendo allá en este momento en sus hijos no bastan, son muy poquitos. Ustedes conviven muchísimas más horas que nosotros como profesores de escuela dominical con sus hijos. Ayúdenos, haga que sus hijos sean ese factor de cambio. El miércoles orábamos por una intención que cuando yo la estaba diciendo, muchos se me quedaron viendo así que, oye pastor, pues, ¿qué tienes ahora? ¿Sabe qué pedimos? Le pedimos al Señor que todos los jóvenes en la iglesia se casaran y empezaran a tener hijos. Porque los hijos, esa siguiente generación de cristianos comprometidos, son los que pueden cambiar las cosas. Tenemos que preparar a nuestros hijos para el matrimonio. Miren, no está muy convencido, ¿verdad? Esa hija suya tiene por allí un varón que quizás usted todavía no conozca, que es un varón de Dios. Dios lo hizo nacer antes que su hija. Y Dios determinó que ellos se unieran y tuvieran familia santa. Ese hijo varón, por allí lo están esperando unos ojitos bonitos, pero no bonitos en lo externo, bonitos en lo externo y en lo interno. Un corazón afable, un corazón sabio, un corazón temeroso de Dios. Y esa pareja, como hoy vimos también aquí, puede formar familias en Cristo, familias que sean capaces de transformar nuestro entorno. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso necesitamos celo por la obra. Había sufrido esta iglesia por causa de Jesucristo. Ser cristiano no es fácil. Es hermoso, pero fácil no. Si alguno de aquí es cristiano, y yo espero que todos, estará de acuerdo conmigo. Ser cristiano no es fácil. Y no es fácil porque uno lucha contra corriente. Uno no puede hacer lo que los demás hacen solamente por moda. Uno tiene que hacer lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es recto, es perfecto, pero es
requiere valentía. Esa es la tarea de ustedes, por eso estamos hoy hablando de Éfeso, porque su iglesia, la familia que ustedes ya formaron, debe de ser como esta iglesia, como la iglesia de Éfeso. Y todas las familias aquí representadas tenemos que luchar, porque cada casa, cada hogar se transforma en una iglesia de Éfeso. Y la cuarta cosa que este versículo sugiere acerca de la iglesia de Éfeso es que es una iglesia perseverante. Lo fácil es tirar la toalla, lo fácil es rendirse, lo fácil es echarle la culpa a Dios que todo lo complica y que hace las cosas muy difíciles. Lo fácil es acusar a mi esposa con Dios. Adán lo hizo, ¿no? Señor, yo no fui, fue la mujer que tú me diste, ¿para qué me la diste? Y la mujer, no, pues yo tampoco fui, fue la víbora que me engañó y pues me comí el fruto que no debía de comer, que por cierto no era una manzana, era un fruto. ¿Cómo era? No lo sé, pero no era una manzana. Hay que perseverar, hay que luchar en contra de todo lo que quiere destruir a la familia. Cada familia destruida, cada familia que se desintegra, no son solamente dos personas que no resultó la cosa y se fueron a su casa. Hay una generación siguiente que también se ve afectada y uno no sabe la bendición que puede ser esa generación. Y si de la siguiente generación nace un presidente de la República honrado y cristiano, si nace un premio Nobel que le rinda gloria a Dios por sus descubrimientos científicos y que no solamente sirva para beneficiar a la ciencia, sino para glorificar a Dios. El diablo sí está luchando en contra de la familia. El problema de las familias cristianas es que muchas veces no estamos dispuestos a luchar con la perseverancia requerida para no permitir que el diablo nos destruya. Cuando alguien viene y me dice, oye, pastor, es que el diablo me atacó, yo le respondo, bueno, ¿qué hay de nuevo? Dime algo nuevo. El diablo se llama enemigo en la Biblia porque ataca. Si no atacara, se llamaría amigo. Pero el diablo se conoce como enemigo. Nos va a atacar, sí. El problema es que yo no estoy preparado para ese ataque. Y miren, no se espante, no va a llegar con cuernos, trinche, oliendo a azufre y disfrazado de rojo. Es una caricatura barata de ese señor. La Biblia dice que se disfraza como ángel de luz. Es decir, como algo que según nosotros no tiene nada de malo. Y entra sigilosamente al seno familiar y desde dentro empieza a destruirlo. No podemos permitirlo. Por eso tenemos que ser perseverantes. La meta de este año para la iglesia está aquí a mis espaldas. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Yo tengo que ser el primer convencido que quiero seguir a Cristo, por difícil que parezca la empresa. He decidido seguir a Cristo, yo lo he decidido y no voy a volver atrás, pase lo que pase. No voy a permitir que el mundo o Satanás destruya algo que Dios bendijo. Lo que sucedió en este momento cuando ustedes estaban acá arriba es que Dios bendijo su unión. Dejaron de ser dos para formar uno. Y esa unión es indivisible. Esa unión no se puede dividir, aunque desde el punto de vista del mundo sea muy fácil. Y hay hasta divorcios express, ¿no? Pero imagine esto, tengo dos hojas de papel unidas por un diurex que tiene un adhesivo sumamente fuerte. Si yo despego esas dos hojas, si le quito el diurex, cinta adhesiva, por muy cuidadoso que sea, me voy a llevar partes, pequeñas porciones del papel de ambas hojas. Y las hojas unidas así
nunca vuelven a ser iguales. El divorcio no está contemplado en la palabra. Así que bórrenlo de sus mentes y de sus corazones. No está contemplado. Pidieron bendición, Dios los bendijo. Perseveren para mantenerse unidos. Dios respalda nuestra perseverancia, pero Dios nos subsidia. Es decir, yo no puedo estar en la hamaca, meciéndome, allí que me estén dando airecito con una hojita de palma y dejar que Dios haga todo lo demás. No funciona así. Yo tengo que luchar todos los días porque mi familia esté unida, porque mi matrimonio sea firme. Y todos los días doblar mis rodillas para pedirle a Dios que las cosas vayan siendo cada vez mejores. Lo fácil es decir lo que se dijeron aquí, ahorita, ustedes fueron testigos. Yo sé que mis hermanos estaban a punto de desmayarse, pero eso es lo fácil. El reto es, como lo dije, que cuando su bebé cumpla la mayoría de edad, es decir, 20 años, y suba aquí para dar gracias, sus papás estén más enamorados y él pueda dar testimonio de lo que sucede dentro del seno familiar. Ese es el reto. Eso es perseverar. 4 cosas que el Señor dice, mi recomendación, reconozco todo lo que tú has hecho, pero siempre hay un pintito en el arroz, ¿no? Vamos a ver el pero, ¿qué le parece? Está en la misma carta, versículo 4. Estamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Todo iba bien, pero, ¿qué dice? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow. Todo iba bien, Señor. ¿Por qué le tuviste que agregar ese pero? Has dejado tu primer amor. ¿Sabe por qué se lo agregó? Porque esta es la parte medular, el secreto para vencer, para ser perseverante, para lograr las cosas. El primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En griego, primer significa o se dice protos y significa lo primero, lo más importante. Si yo lo leo con respecto al griego, lo que quiere decir es, has dejado de amar lo más importante, lo has dejado a un lado. Y yo sé que ahorita están pensando, no, pues si se aman mucho, usted no vio desde allá, pero pues aquí mire, un intercambio de corazones. Hombre, los corazoncitos flotaban en el aire, pero a eso no se refiere Dios. ¿Qué es el primer amor? Bueno, el primer amor es poner en el lugar correcto lo correcto, y ahorita lo voy a explicar. Juan capítulo 4, versículo 23. Juan 4, 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿A qué me refiero? Muchos piensan que el primer amor es esa emoción inicial que pasa en los corazones de todos cuando recibimos a Jesús. Queremos evangelizar al mundo entero. No dormimos con estar pensando cómo compartir algo que todavía ni conocemos a mi compañero de trabajo, al maestro de la escuela, al compañero de aula. Estamos prestos para compartir. Queremos asistir a todas las reuniones. Estamos tan contentos que le compartimos a todos. Eso no es el primer amor, eso es una emoción inicial y es buena y me gustaría que durara siempre, pero ese no es el primer amor. El primer amor es algo más. Lo dice Jesús.
Viene el tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorar, en griego y en hebreo, tienen una raíz común, servir. Y servir tiene una raíz común, obedecer. Adorar, mi amado, es obedecerle a Dios. Adorar es esa expresión sublime de mi ser que se preparó durante toda la semana cuando yo obedecí a Dios. Yo les he platicado más de una ocasión que yo conocí a una familia donde la abuelita de la familia les enseñó a los 3 hermanos que los hermanos no pelean. Son contadas las ocasiones en las que yo he visto en esa familia una discusión, contadas. Porque los hermanos no pelean. Dios no nos unió en matrimonio para pelear. No nos unió en matrimonio para pelear. Mire, ¿no sería hermosísimo que desde hoy nos dijéramos como esposos, los esposos no pelean? ¿Los papás no pelean con los hijos? ¿No sería hermoso que los hijos le dijéramos a los padres, los hijos no peleamos con ustedes? Eso es obedecer y eso cuesta trabajo. Pero Dios no diseñó la familia para hacerla un ring de box ni una arena de lucha libre. Dios no diseñó la familia para que yo mida mis fuerzas con la otra, para que yo descargue mi frustración en los más débiles en casa. Dios diseñó la familia para que fuera un pedacito de Edén, un lugar de reposo, un lugar en donde yo pueda regocijarme junto con los demás por las grandes maravillas de Dios. Yo tengo pero muy presente un día que regresaba del trabajo, ya tiene bastantes años. Mi hija, la primogénita, era chiquita. Y cuando yo regresaba del trabajo, vi que se estaban asomando mi esposa y ella por la ventana del departamento. Y lo primero que salió de mi corazón es: grandes son tus maravillas, Señor. Nunca se me ha olvidado y no creo que se me olvide esa escena. Está en mi corazón y sigo considerando eso. En casa estoy rodeado de las maravillas de Dios. Y cómo sería bueno que cada uno de nosotros pusiera en su corazón la frase que dijo esa anciana, esta familia: los hermanos no pelean. Los esposos, mis amados, no peleamos o no deberíamos de hacerlo. Dejamos nuestro primer amor, es decir, empezamos a poner otras prioridades que no son prioridades o que no deberían de estar arriba en la lista de prioridades. Vea cuál es el primer amor. Deuteronomio capítulo 6, los versículos 4 al 5. Deuteronomio 6, del 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ojo, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. No dice con todo tu corazón, dice de todo tu corazón. Es decir, el corazón entero para amar a Dios, y de toda tu alma. ¿Sabe qué es el alma? La personalidad, el conocimiento, el intelecto, eso es el alma. Y con todas tus fuerzas. Espíritu, alma y cuerpo. Dedicados a amar al Señor. Este es el primer mandamiento y esto es lo que Dios quiere que no perdamos. Yo tengo que amar al Señor con todas mis fuerzas, con todo lo que tengo. Y si lo logro, mis prioridades van a estar
alineadas correctamente. Porque como pongo primero a Dios por sobre todas las cosas, y no me estoy equivocando, sobre todas las cosas, sobre mis padres, sobre mis hijos, sobre mi matrimonio, sobre el servicio, sobre el ministerio, Dios tiene que estar arriba. Cuando Dios está arriba, todo lo demás se alinea correctamente. Pero cuando yo empiezo a hacer cambios, cuando yo empiezo a cambiar a Dios y le digo, en este momento no puedo atenderte, Señor, porque tengo otra prioridad, las cosas empiezan a desbalancear. Éfeso tenía que haber olvidado su primer amor o que había dejado su primer amor. Yo sé que tú estás enamorado de tu esposa, hermano, pero debes de estar más enamorado del Señor. Hermana, yo sé que su esposo es lo máximo, pero más arriba de él debe de estar Dios. Como familias, hermanos, pongamos al Señor como nuestra prioridad. No es fácil, pero pongámoslo como nuestra prioridad. Esto era en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Jesús al respecto de este mandamiento que Dios dio en el Antiguo Testamento? Vamos al Nuevo Testamento. Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos 12, 30. Le voy a pedir a los hermanos de la Cena del Señor que estén prevenidos. Nada más me faltan 2 horas para terminar, pero por si acaso, ¿va? Y amarás al Señor tu Dios, dice Jesús, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y qué más dice Jesús? Este es el principal mandamiento. ¿A quién tengo que amar primero? A Jesús, a Dios, con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Para que no me pase lo que la iglesia de Éfeso. Éfeso tenía muchísimas cosas a su favor, pero había un pequeño detalle. Las cosas no estaban alineadas con respecto al amor que se merece Dios. Dios fluctuaba en interés y en prioridad, y Dios quiere ser el primero. La razón, Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa de enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, ¿o alguien de aquí se lo pidió? Señor, te sugiero que envíes a tu Hijo para que pague por mis pecados. No, Él tomó la iniciativa. Ahora, no me respondas, pero reflexiónalo. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Y esta es una reflexión difícil, es una reflexión que no es sencilla de responder al principio. Porque si Dios ocupa el primer lugar en mi vida, entonces los calendarios de lectura y oración se estarían agotando todos los meses y no sucede así. Las reuniones estarían llenas todos los días y no sucede así. Las consejerías serían para orar por bendiciones y no para tomar consejos bíblicos por problemas. Y no sucede así. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Si Dios ocupa el primer lugar, ni tú ni yo damos por debajo del agua un billetito para que pase la verificación el automóvil o para que tránsito no me levante una infracción por haberme pasado el alto o cosas por el estilo. Si Dios ocupa el primer lugar en mi vida, los esposos no peleamos. Pero ¿qué sucede cuando las prioridades no están alineadas? Pasa todo lo contrario a lo que le estoy diciendo. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Regresa a Apocalipsis 2, por favor. Lee conmigo el versículo 6. Cosas a favor de Éfeso, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas,
los cuales yo también aborrezco. ¿Qué enseñaban los nicolaítas? ¿Quiénes eran? Bueno, los nicolaítas eran una tribu de aquel entonces y enseñaban a dar rienda suelta a los placeres de la carne. Vivir para satisfacer tus placeres, tus deseos, por pervertidos que estos fueran. Eso era lo que enseñaban los nicolaítas. ¿Y por qué Dios aborrece esto? Bueno, porque las obras desenfrenadas de la carne enferman nuestras almas y nuestros espíritus y nos alejan de la salvación. Muchas veces le echamos la culpa al diablo de lo que está pasando en nuestra casa cuando nosotros mismos somos los causantes. Éfeso aborrecía las obras de los nicolaítas, es decir, no le daba rienda suelta a la carne. ¿Qué enseña la Biblia a diferencia de los nicolaítas? Gálatas 5:16. Digo pues, Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La Biblia enseña lo contrario a los nicolaítas. Y Éfeso aborrecía las obras de los nicolaítas. En la actualidad, en esta sociedad en donde somos bombardeados constantemente por muchísimas cosas, estamos muy propensos a empezar a trabajar con los nicolaítas y a caer en ese tipo de tentaciones y de perversiones. Y la Biblia enseña lo contrario y tenemos que corregir. Los deseos de mi carne, si Dios es la primera persona en mi vida, no me van a seducir tan fácilmente. Las obras de los nicolaítas destruyen familias y lo van destruyendo de una forma muy sutil si el matrimonio lo permite. Amados, Éfeso tenía muchísimas cosas a su favor, solamente una en contra. Dios no era la prioridad. Hablar de la iglesia es hablar de la familia. Y yo quiero concluir con esto. Debemos de parecernos a Éfeso, pero debemos de superarlo. Éfeso no tenía bien alineadas las prioridades. En nuestra familia, nuestro primer amor debe de ser Jesús siempre, independientemente de que las cosas vayan bien o no nos parezca cómo van. Pero Jesús debe de ser nuestro primer amor siempre. Todas las decisiones deben de estar en torno a la voluntad de Jesús. Debemos de buscar constantemente alinear nuestras vidas a lo que Jesús diga, no a lo que el mundo, la moda o Satanás dicten, sino a lo que Jesús diga. Si la Biblia lo dice, lo hacemos. Si la Biblia no lo dice, nos abstenemos de hacerlo. Y si ya cometí un error, pido perdón y corrijo. Eso es tener el primer amor de Dios por encima de cualquier otra cosa. Reflexiona por un momento si tú has abandonado tu primer amor, si tus prioridades están alineadas a las prioridades que Dios dicta en la palabra. Regreso a Apocalipsis 2, déjelo leo. La Biblia dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Éfeso nos invita al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es sentir asco por lo que hice, no es sentirme mal, es sentirme asqueado. ¿Cuántos hacemos cosas malas y nos sentimos así como incómodos? No, es sentirse asqueado.
Uno no come vómito consciente de que es vómito. Eso es repulsivo, es asqueroso, es nauseabundo. No tengo nada que ver con eso. Ese es el sentimiento correcto de arrepentimiento. ¿Y Éfeso? Éfeso nos invita a reflexionar en ello. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Cierra tus ojos. Y me gustaría que cada uno de nosotros tuviera unos momentos cortos de reflexión acerca de dónde hemos caído. Y la necesidad imperiosa de regresar al primer amor. Mi amado, sea que seas congregante habitual o que nos visites, la invitación es para todos. El Señor quiere que tú vivas bien. El Señor quiere que tu familia sea feliz. El Señor quiere bendecir con su presencia cada uno de nuestros hogares, pero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que corregir nuestras vidas. El Señor tiene que ser el primer lugar en todo. Y cuando eso suceda, las cosas van a empezar a cambiar. Familias enteras vamos a decidir seguir a Cristo y no vamos a volver atrás. Padre, yo quiero pedirte por cada uno de los que estamos aquí. Rogar en el nombre de Jesús que tú nos perdones, porque no hemos hecho las cosas correctas, porque el pecado que abunda en nuestras vidas da testimonio de que hemos olvidado nuestro primer amor. Nos arrepentimos, Señor, y conscientes de dónde hemos caído, sentimos asco por todas aquellas acciones que te han ofendido y que han ofendido a nuestra familia. Queremos pedirte que nos perdones y que nos ayudes a cambiar. Que muy pronto este día sea recordado como el día que dividió nuestra historia en dos. Las cosas de antes que queden ahí atrás, Señor, y que nuestra vida tenga alineada a ti como primer lugar todas nuestras decisiones y todas nuestras prioridades. Ruego, Señor, que si hay problemas en los matrimonios y esos matrimonios estamos presentes, seamos capaces de perdonarnos y pedir perdón. Ruego que tú bendigas nuestras vidas y que podamos superar el error de Éfeso de haber olvidado su primer amor. Ayúdanos, Señor, y convéncenos de que no estamos solos. Lucharemos hasta conseguirlo para gloria de tu nombre. Guíanos cómo hacerlo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.